ayudarnos, oh Dios, a escuchar tu palabra ser predicada, oh Dios, en esta mañana. Padre, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú, Señor, ilumines nuestras mentes para nosotros poder entender tu palabra. Abre nuestros corazones para poder recibirla con humildad, Señor, y poder ponerla en práctica. Oh Dios, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesucristo, te ruego que tú, Señor, me ayudes a comunicar con claridad tu palabra en este día. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Usa tu palabra para llevar a cabo tu propósito, oh Dios, en la vida de cada uno de los que estamos aquí en este día. Señor, usa tu palabra para salvar a los que no te conocen, para santificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En este día, Señor, queremos orar por la Iglesia Bautista, Señor, de aquí de Dallas, Señor, por First Baptist Church. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por ellos, Señor, mientras ellos se congregan en este día para adorar y proclamar tu nombre. Yo te ruego que tú uses al pastor Michael, Señor, para proclamar tu palabra, Señor, en medio de ellos. Señor, y usa tu palabra, Señor, en esa iglesia local para magnificar tu nombre en la vida de cada uno de los presentes en este día. Padre, concédele a Michael, oh Dios, ver tu poder y tu gloria, Señor, en la edificación de tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego. Padre Celestial, también te suplicamos que tú seas, Señor, por la iglesia Lincoln Baptist Church, aquí también en Dallas. Te rogamos, Señor, que tú seas con ellos, Señor, fortaleciendo su fe, mientras, Señor, se predica tu palabra en medio de ellos. Y te ruego, Señor, que en este proceso, Señor, en el que ellos están, de búsqueda de un pastor, Señor, tú guíes, oh Dios, a los líderes de la iglesia a tomar una decisión, Señor, que glorifique tu nombre y que beneficie a la iglesia. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, hasta el día, mientras llega, Señor, el día en que ellos tienen su pastor, yo te ruego que tú continúes consolando sus corazones y fortaleciendo la fe de ellos, oh Dios, para la gloria de tu nombre y el bien de sus almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero predicar el último mensaje, hermano, en el capítulo 3 de Esdras. Y hoy, hermano, vamos a considerar una vez más este capítulo bajo el título El valor de la adoración congregacional. El valor de la adoración congregacional. La foto, hermano, que usted ve en pantalla es del pastor Tim Stevens. Este pastor es un pastor canadiense que pastorea una iglesia en Calgary, Canadá. El pasado día 16, este pastor, hermano, fue arrestado por las autoridades policiales de Calgary por el delito de abrir el templo a su iglesia para que juntos pudieran venir a adorar al Señor y escuchar su palabra. La razón por la cual lo arrestan es porque supuestamente estaban violando las restricciones que el gobierno había puesto debido a esta pandemia que ha azotado al mundo entero, el COVID-19. Ya el pastor King le dieron la libertad, está en su casa con su familia, pero lo cierto es que pasó por esta experiencia tan desagradable. Esta próxima foto es también de un pastor canadiense, Ken Cole, que también fue detenido por las autoridades canadienses por abrir el templo para que la iglesia se pudiera congregar y adorar juntos al Señor. Cuando nosotros escuchamos noticias como estas, que no pasan solamente en Canadá, también, hermanos, en Estados Unidos ha pasado, quizás no al punto de encarcelar a los pastores, pero sí sabemos, por ejemplo, del pastor John MacArthur en California, que también estuvo envuelto en muchos procesos legales con la ciudad, con el gobierno de la ciudad, precisamente por la misma razón. Y cuando vemos estas noticias alrededor nuestro, cualquiera de nosotros pudiera preguntarse, ¿por qué estos pastores y por extensión los miembros de las iglesias que ellos pastorean,
pondrían en riesgo su libertad, pondrían en riesgo su comodidad por algo que muchos quizás considerarían una gran tontería. ¿Por qué arriesgarse a que te metan preso si puedes escuchar el servicio online? Tú si puedes quedarte en casa y escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué arriesgarse y congregarse en esas circunstancias? Y obviamente la respuesta corta a esa pregunta sería por obediencia a la palabra de Dios. Pero amados hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero poner para ustedes dos motivos más que van mucho más allá de la obediencia a la palabra de Dios, por la cual estos pastores y aún todos los cristianos valoramos y tenemos en alta estima el servicio congregacional. Hoy quiero compartir con ustedes dos razones por las que es imperativo que en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, bajo cualquier gobierno, es necesario que nosotros tomemos en serio la advertencia o más bien la exhortación del Señor de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la primera razón que quiero compartir con ustedes es esta. La razón por la cual los cristianos debemos valorar y priorizar el servicio de adoración congregacional es esta. Porque la adoración congregacional testifica de la unidad de la iglesia. La adoración congregacional testifica de la unidad de la iglesia. Mira conmigo en Esdras capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1 y verso 2. Dice: cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadar, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. En estos primeros dos versículos, hermano, encontramos una declaración bien extraordinaria. Y creo que es la declaración más extraordinaria de todo el capítulo. Y es esta: el pueblo se reunió como un solo hombre. Y la razón por la cual esta expresión, esta declaración es tan significativa, es porque ella describe la clase de unidad que es necesaria para que el pueblo de Dios podamos llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado como iglesia. A menos, amados hermanos, que la iglesia permanezca unida, es imposible que podamos llevar a cabo la misión que Dios nos da. Y es por eso que esta declaración es tan importante, porque habla, ilustra este tipo de unidad que es necesaria en el pueblo de Dios. Esta declaración ilustra la unidad por la cual Jesucristo oró en Juan 17, cuando oró por sus discípulos y dijo: para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en una iglesia unida, generalmente pensamos en una comunidad de creyentes que se ayudan mutuamente. Generalmente pensamos en una comunidad de creyentes que se preocupan los unos por los otros. Generalmente cuando pensamos en una iglesia unida, pensamos en una iglesia cuyos miembros todos participan unánimes en todos sus proyectos. Y aunque estas son características de una iglesia unida, la verdad, amados hermanos, es que la unidad de la iglesia no está basada en la ayuda mutua. La unidad de la iglesia no está basada, hermano, en la cooperación de los miembros de la iglesia. Esas son características de una iglesia unida, sin duda alguna. Pero la unidad de la iglesia va mucho más allá que estas características. Porque la unidad del pueblo de Dios, la cual se hace visible en sus servicios de adoración pública, está basada en verdades, en principios doctrinales que trascienden todas las circunstancias, trascienden toda, hermanos, a toda cultura,
Trasciende, amados hermanos, todas épocas. Y aún trascienden, son verdades doctrinales que trascienden a nuestras preferencias personales. La adoración congregacional del pueblo de Dios tiene gran valor para los creyentes, porque ella testifica que somos un cuerpo, una familia que permanece unida alrededor de una sola fe. Amén. Y es por eso que el servicio congregacional es tan importante. Amados hermanos, y es en ese sentido que nuestros servicios públicos testifican a nuestras visitas y al mundo en general que nuestra unidad gira alrededor de esta sola fe. Ahora, cuando hablamos de una sola fe, me estoy refiriendo específicamente al cuerpo de doctrinas bíblicas que la iglesia ha creído históricamente, las cuales nos han unido, las cuales nos han sostenido, las cuales, hermanos, han impulsado la misión de la iglesia a través de los siglos. Cada vez que una congregación cristiana se reúne como un solo hombre para adorar a Dios, estamos testificando a nuestras visitas, hermanos, que nos une una sola fe, que creemos, confesamos y proclamamos aún al costo de nuestra propia vida si fuese necesario. Eso es lo que testificamos, esa es la clase de unidad que testifica el servicio de oración congregacional. Es por eso que es una prioridad para nosotros, porque testifica nuestra unidad. Y te lo repito, hermano, testifica de nuestra unidad en una sola fe. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es la fe que mueve a la iglesia a adorar unida públicamente cada semana? Bueno, la fe, en primer lugar, en un solo Dios. Amén. Cuando, amados hermanos, la iglesia se reúne cada domingo, cada día del Señor, estamos testificando que a cada uno de los miembros de esta iglesia nos une una común fe en un solo Dios. Cuando nosotros nos reunimos cada primer día de la semana, estamos testificando de que nosotros creemos, cada miembro de esa iglesia local cree y confiesa con todo su corazón que el Señor nuestro Dios es el único Dios. Por eso no nos quedamos en casa el domingo. Por eso no hacemos otra cosa el domingo, porque venimos a testificar de la grandeza de este único y soberano Dios. Y esto se hace evidente en el texto, hermano, en el hecho de que estos hombres, hermanos, los exiliados, vinieron de Jerusalén, de Babilonia, a Jerusalén, ¿a qué? A construir, a reconstruir el altar de Dios, a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Pero piensa por un momento en esto. Después de 70 años en el exilio, ellos bien que se hubieran podido quedar en Babilonia. Ellos bien hubieran, amados hermanos, se hubieran podido acostumbrar a adorar a los dioses de Babilonia. Ellos estaban gozando de cierta prosperidad. ¿Por qué dejar todo eso atrás y venir y comenzar de nuevo, hermano, en una ciudad que estaba completamente destruida? ¿Por qué reconstruir el templo, un templo que estaba completamente destruido, cuando lo tenían todo en Babilonia? Vamos, hermanos, porque ¿sabe por qué lo hicieron? Este grupo de exiliados que salió, hermano, unidos en una misión: reconstruir el templo, porque ni aún Babilonia, ni aún la cultura babilónica, ni la religión de Babilonia pudo borrar de sus mentes la declaración que Dios hizo de Él mismo en Deuteronomio capítulo 6. Mira conmigo este pasaje de la Escritura, Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Amén. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, verso 2. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Deuteronomio 6, 2.
No tienen el 9, ¿verdad? 6:4, sí, perdón, Deuteronomio 6:4 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta fue la verdad, la razón por la cual ellos dejan a Babilonia para venir y restaurar la adoración al Dios de la Biblia, al Dios que se había revelado, hermano, en la Escritura. Es porque ellos estaban convencidos de que este Dios que se había revelado a ellos en las Escrituras, este Dios que había hablado a través de Moisés y de los profetas, era y es el único y verdadero Dios. Ellos sabían que ninguno de los dioses de Babilonia se podía comparar con este Dios, creador del cielo y de la tierra. Amados hermanos, la expresión más elemental de la unidad de la iglesia local es precisamente la prioridad de sus miembros en reunirse como un solo hombre cada primer día de la semana para adorar a Dios. Porque cuando la iglesia, hermano, lo hace, cuando la iglesia se congrega una vez más, testifica a las visitas entre ellas y al mundo que los une una sola fe en un solo Dios. Amén. Vamos, hermanos, por eso nosotros el domingo y durante la semana adoramos al Dios de la comunidad. Ponte a pensar, porque ¿cuántas cosas no pudiéramos hacer el domingo? ¿Cuántas cosas no pudiéramos hacer durante el día del Señor? Quizás ese es el día de nosotros pensar, ¿verdad? Pudiéramos pensar, bueno, yo lo que más necesito ese día es relajarme en mi casa. He trabajado de lunes a sábado, de sol a sol, me merezco quedarme en casa. Me merezco irme a la playa con mi familia. Me merezco irme al lago. Me merezco ir a pescar. Me merezco ir y compartir con mis vecinos o hacer cualquier otra cosa. Y aunque ninguna de estas cosas son malas en sí mismo, lo cierto es que la razón por la cual nosotros renunciamos a estas cosas el día del Señor es porque nos une la convicción de que el Dios de la Biblia es el verdadero y único Dios. Amén. Y esa es la verdad que testificamos al mundo cuando nos congregamos. Amados hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia cada domingo a adorar al Señor, estamos confesando, estamos testificando que Dios verdaderamente es quien dice ser en su palabra. Estamos confesando que Dios es, como dice la Biblia y como dice también nuestra confesión de fe, Él es el Dios vivo y verdadero. Es espíritu purísimo, invisible, es inmutable, es inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Cuando nosotros nos congregamos, estamos confesando que nos une la fe en un solo Dios, en el único y verdadero Dios, que es amantísimo, benigno, misericordioso, longánico, abundante bondad y verdad, que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, que es galardonador de los que le buscan con diligencia y que sobre todo es justísimo, terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que adoramos. Y nos une, lo que nos mueve a venir cada primer día de la semana es la fe, una común fe en este Dios. Es por eso que nosotros debemos siempre priorizar el culto congregacional, porque además de esto, también, hermano, nos mueve venir a adorar unidos al Señor públicamente cada semana la fe en un solo Salvador. Amén.
Yo quiero que tú mires Esdras, vamos a volver a Esdras, capítulo 3. Esdras capítulo 3, vamos a leer el verso 3 al 6. Dice: asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor, que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Piensa por un momento conmigo en este pasaje, que no vamos a profundizar mucho en él, porque ya lo estudiamos en sermones anteriores. Pero hay una verdad aquí que está implícita en el pasaje. Ellos, al venir a Jerusalén, ellos lo primero que hacen es construir el altar, poner el altar sobre su base, para ofrecer los sacrificios que Dios demandaba en su palabra. Y lo hicieron conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés, como dice el mismo pasaje. Lo primero que ellos hacen es instituir nuevamente el sacrificio de una manera que no lo podían hacer en Babilonia. Ahora, ¿por qué ellos, hermanos, priorizan los sacrificios? Porque ellos, recuerden que ellos vienen, lo que muchos de ellos tenían en su mente era el templo que construyó Salomón, que era la gloria de Israel, que fue destruido. Ahora bien, cuando ellos vienen, la lógica nos dice que lo primero que deberían ellos haber hecho era ¿qué cosa? Construir el templo. Vamos a construir el templo y después construimos el altar. Y después instituimos los sacrificios. Eso es lo que dictaría la lógica humana. Fíjense si es así, hermano, que piensen en los templos modernos. Cuando nosotros vamos a construir un templo, nadie hace la plataforma donde se predica primero. Se hace ¿qué cosa? El edificio, se ponen los fundamentos del templo, se construye el templo y una de las últimas cosas es preparar y hacer la plataforma. Ahora bien, estos hermanos, estos exiliados, lo primero que hacen es restaurar la adoración sacrificial a Dios, la adoración que se le debe a Dios por medio de los sacrificios. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos sabían que la única manera de poder tener comunión con Dios, de poder tener una relación con Dios, era, hermano, por el camino. Había solamente un camino para poder tener comunión con el Dios del cielo. Solamente había un camino para poder tener esa cercanía con Dios tan necesaria en nuestra vida. Y era el camino, hermano, que Dios había establecido. Nadie podía acercarse a Dios sin un sacrificio que ocupara su lugar. Alguien tenía que morir por el pecado de esa persona para que pudiera tener comunión con Dios. Y sabemos por la Escritura que, amados hermanos, que estos sacrificios y todas estas fiestas solemnes apuntaban a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por esa causa que todos ellos, cada vez que venían a ofrecer una ofrenda, también atraían un sacrificio. A ellos los unía la convicción, la fe en que solo hay un solo Salvador, que es Dios hecho hombre en Jesucristo. Amén. Del cual, como les dije hace un momento atrás, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros nos reunimos el primer día de la semana para adorar públicamente a Dios, la iglesia testifica al mundo, hermano, que nuestra unidad está centrada, gira alrededor de la fe en un solo Salvador. Amén. Es por eso que adoramos a Cristo cada semana,
Porque nosotros creemos y confesamos que la única esperanza del mundo es Jesucristo. Amén. Porque nosotros creemos y confesamos que nada ni nadie te puede salvar. Nosotros nos reunimos cada primer día de la semana, venimos como un solo hombre a adorar a Cristo, porque nos une la común fe, que solamente en Él hay salvación y perdón de pecados. Que solamente en Él fuimos salvos. Nos une la común fe, que solamente en Cristo hay bendición, que solamente en Cristo hemos sido redimidos del poder del pecado, que solamente en Cristo somos adoptados como hijos de Dios. Amén. Es por eso que, y esto, hermano, es un testimonio que no lo podemos dar en nuestras casas. Esto es un testimonio que no lo damos cuando vemos un servicio por internet. La iglesia, el mundo necesita que la iglesia se congregue cada primer día de la semana para testificarle a ellos una fe común en un solo Dios y en un solo Salvador, que es Jesucristo el Señor. Amén. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿tú conoces a ese Dios? ¿Tú conoces a ese Dios por medio de Jesucristo? Porque dice la palabra de Dios, el mismo Cristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Tú conoces a ese Dios? ¿Tú tienes una relación con Él por medio de Jesucristo? Si tú no la tienes, en esta mañana yo debo decirte que la Biblia enseña que por causa de tu pecado y tu rebeldía, por causa de tu propia desobediencia, tú estás separado de Dios. Pero la Biblia también enseña que el pecado afectó al ser humano de tal manera que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para poder salvarse. Aún tus propias, las buenas obras, dice la Biblia, hermano, que aún las buenas obras del hombre son como trapos de inmundicia delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque, como lo hemos dicho muchas veces, el problema fundamental del hombre no es que todo lo que hace es malo. El problema fundamental del hombre es que nada de lo que hace es suficientemente bueno como para agradar a Dios, para satisfacer la demanda de justicia de Dios. Porque Dios es justo y santo y recto en todos sus caminos. No hay nada, aún lo que nosotros consideramos bueno está manchado por nuestro propio pecado. Y en esa condición, dice la Biblia, que el hombre está bajo justa condenación. Pero también dice la palabra de Dios que Dios no solamente es justo y bueno, Él también es un Dios compasivo. Él nos mostró su compasión y su amor en que, siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él envió a Jesús a vivir una vida que tú no puedes vivir, una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, y a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que si tú crees en Él y te arrepientes de tu pecado pueda ser perdonado y Dios te da la vida eterna. So, en esta mañana, si tú no tienes una relación con Dios por medio de Cristo, yo quiero, en nombre de Cristo, yo te ruego hoy, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en Jesucristo, porque solamente hay un Dios, solamente hay un Señor, solamente hay un Salvador, y ese es Jesucristo. Amén. Ven a Él hoy en arrepentimiento y fe, porque fuera de Él no hay salvación. Amén. ¿Por qué perderte eternamente si Cristo murió por nuestro pecado? Amén. ¿Por qué perderte eternamente si Cristo es la roca de nuestra salvación? Amén. Mi amada iglesia, es por esto que nosotros no descuidamos nuestra adoración congregacional. Ahora, piensa por un momento en esto, porque esta verdad que usted ve en pantalla, que hemos explicado, tiene implicaciones en la vida de los creyentes. Y hay dos implicaciones que yo quiero resaltar para ustedes. Precisamente por esto, porque la adoración congregacional testifica de la unidad de la iglesia, la cual está fundada ¿en qué?
en una sola fe, en un solo Dios, en un solo Salvador. Es por esa causa que nosotros los cristianos no adoramos con congregaciones que no predican la sana doctrina. Es por eso que nosotros no adoramos con congregaciones que predican y proclaman a un Dios diferente al de la Biblia. Es por esa razón que nosotros no nos congregamos ni adoramos con congregaciones, hermanos, que predican doctrinas heréticas. Porque al hacerlo estamos confesando, estamos testificando de que estamos de acuerdo con la doctrina que ellos predican, estamos unidos a ellos en una sola fe y que estamos testificando que el Dios que ellos adoran es el mismo Dios que nosotros adoramos. Y es por eso, hermanos, que nosotros los cristianos somos celosos en adorar. No importa que sea bautista, puede ser bautista, puede que no sea bautista. Lo importante es que con quien nosotros nos reunimos y adoramos, tenemos que creer la misma fe. Tenemos que adorar al mismo Dios. Tenemos que confesar a un mismo Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Porque un servicio congregacional público testifica de una unidad, de la unidad del pueblo de Dios. Pero también, amados hermanos, esto tiene otra implicación para nosotros. Porque el servicio congregacional testifica de la unidad de la iglesia. Cuando nosotros, escúchame bien, cuando nosotros intencionalmente descuidamos el congregarnos con la iglesia local para proclamar su nombre, para escuchar su palabra, nosotros hemos fallado en testificar junto con el pueblo de Dios una común fe en un solo Dios, en un solo Señor, en un solo Salvador, en un solo bautismo. Por eso, hermanos, es que el autor a los Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque al hacerlo, hermano, esta es una implicación que se deriva de esta verdad. Fallamos en testificar junto con la iglesia que me une al pueblo de Dios una sola fe, un solo Dios y un solo Señor. En segundo lugar, amados hermanos, la adoración congregacional es de vital importancia para nosotros los creyentes, porque la adoración congregacional provee soporte para nuestra fe. La adoración congregacional provee soporte para nuestra fe. Mira conmigo nuevamente el versículo 3. Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, verso 3. Dice la palabra del Señor: y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Amados hermanos, en este versículo, el versículo 3, es como una ventana que nos permite ver el estado emocional en el que estaban estos exiliados. Aparte de lidiar con el rigor de establecerse en una ciudad que estaba en ruina, aparte de lidiar con el rigor de la responsabilidad de reconstruir un templo, ahora también tenían que lidiar con la oposición de los pueblos que vivían alrededor de aquel lugar. A este punto específico de la Escritura, la Biblia no nos dice los detalles acerca de la naturaleza y de la intensidad de esta oposición, pero sí sabemos que cuando llegamos al libro de Nehemías, la situación se puso tan difícil y la oposición era tan intensa que Nehemías, hermano, y los líderes del pueblo se vieron en la necesidad de armar a los constructores, al pueblo, para que se pudieran defender también. Imagínate ese tipo de oposición. Y esa oposición feroz que vemos en el libro de Nehemías comienza en Esdras capítulo 3. Pero a este punto realmente no sabemos qué clase de oposición era. Pero lo que sí sabemos, lo que el
texto sí nos deja saber es que esta no era una oposición leve. Porque el texto te dice, hermano, que estos hermanos estaban aterrados. Estaban, hermano, en un estado de gran angustia emocional debido a la oposición que ellos estaban enfrentando. Pero no quiero que pierdas de vista la respuesta de estos exiliados a esta oposición. Piensa por un momento, estaban aterrados por esta oposición que estaban enfrentando. ¿Cuál hubiera sido la respuesta natural de ellos? La respuesta natural hubiera sido, bueno, ¿para qué exponernos a esta situación? Ellos hubieran podido regresarse a sus casas y adorar a Dios individualmente. No podemos ir, no podemos ocuparnos ahora en construir. Mira la oposición. Dios entiende. ¿No es esa la frase favorita nuestra? Cuando queremos desobedecer, decimos, no, Dios entiende. Pero no, hermano, que ellos no regresaron a buscar a Dios en sus casas, aunque esto es necesario. El hecho de que ellos asentaron el altar en su base y adoraron públicamente a Dios, nos dice que estos exiliados sabían que ellos necesitaban un soporte sólido para su fe y que ese soporte solamente viene cuando venimos juntos como pueblo de Dios a adorar su nombre conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Ellos no reconstruyeron el altar solamente por obediencia al Señor. De la misma manera que nosotros no venimos solamente al templo y nos congregamos por obediencia a Cristo. También nos congregamos cada primer día de la semana porque nos une la convicción de que nuestra fe necesita de la gracia necesaria para cada día. Mi fe necesita el soporte que solamente encontramos, amados hermanos, cuando nos congregamos como iglesia a adorar públicamente a Dios. Déjame decirte algo, hermano. Dios demanda de nosotros que oremos en nuestras casas. Eso es algo que nosotros debemos hacer para la salud nuestra espiritual. Y porque esa es la base del servicio congregacional. Nosotros leemos la Biblia en nuestras casas, nosotros oramos en nuestras casas, buscamos a Dios en nuestras casas. Y cuando lo hacemos, Dios, hermano, obra en nuestras vidas. Pero cuando nos reunimos como iglesia, Dios en su soberana voluntad ha obrado, ha determinado obrar de una manera distintiva a como lo hace cuando estamos en casa. Es por eso que nosotros priorizamos nuestro servicio congregacional. Amados hermanos, mi amada iglesia, no todas las semanas yo voy a tener deseo de congregarme. No todas las semanas, hermano, voy a tener deseo de levantarme temprano, vestirme e ir al templo a adorar al Señor. Hermanos, muchas veces o en ocasiones voy a sentir que no tiene sentido congregarme. En ocasiones quizás voy a sentir que no vale la pena el riesgo de enfermarme por tal de ir a congregarme a adorar al Señor. Pero aún en esa circunstancia, los cristianos priorizamos el servicio congregacional a pesar de cómo nos sintamos, porque no solamente sabemos que el Señor demanda de nosotros que lo hagamos, sino también porque sabemos que cuando nos congregamos, recibimos en nuestra alma la gracia que necesitamos, la gracia que Dios imparte a través de los medios de gracia. Amados hermanos, esta es una verdad que la vemos a través de toda la Biblia. Esta es una verdad que resalta, hermano, y resuena a través de toda la Biblia cuando nosotros nos acercamos. Porque quiero explicarte esto, hermano. Cuando nosotros decimos que nosotros nos congregamos cada primer día de la semana
unidos con la convicción de que cuando nos congregamos, Dios imparte gracia a nuestras almas. La gracia necesaria para soportar nuestra fe, la gracia necesaria para seguir creyendo hasta aquel día. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios imparte gracia a nuestras almas? Bueno, eso lo que significa es que cuando nosotros nos congregamos, Dios usa la predicación de su palabra, Dios usa la participación de la mesa del Señor, Dios usa la comunión de los santos para impartir, para vigorizar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Dios usa la predicación de su palabra, la participación de su mesa. Dios usa, hermanos, la comunión de los santos para animar mi fe a seguir amando a Dios y a seguir amando a mis hermanos. Eso es lo que significa que Dios imparte gracia a nuestras almas. Dios vigoriza nuestra fe y fortalece nuestra comunión con Él de una manera extraordinaria cuando nos congregamos. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Vamos a buscar el Salmo 92, versos 12 al 15. Salmo 92, versos 12 al 15. Amén. Dice la palabra del Señor. Salmo 92, versos 2 al 15. Lo tienen todos, hermanos. Dice la Escritura: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Él. Este es un salmo, hermano, muy conocido por la cristiandad. De él se han hecho cantos y coros de todo tipo. Pero quiero que tú, al leerlo en esta mañana, no permitas que la familiaridad con este pasaje te impida ver el mensaje trascendental que en él hay. Dice la Escritura, hermano, el salmista inspirado por el Espíritu Santo, dice: el justo. ¿Quién es el justo? Aquellos que estamos en Cristo. Aquellos que por la fe en Él hemos sido justificados delante de Dios. Dice: el justo florecerá. Dice el texto: crecerá. Y quiero que piensen en estos verbos, hermanos. Dice que el justo florecerá, que el justo crecerá, que el justo, dice el verso 14, darán fruto, que estarán vigorosos y muy verdes. Estos son, hermanos, verbos que hablan del crecimiento y la madurez del pueblo de Dios. Y quiero que notes que todo esto, dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Y el verso 13, en el verso 13 está la clave de este pasaje: plantados en la casa del Señor. El vigor de nuestra fe no viene de nosotros mismos, viene del Señor. Y el Señor vigoriza tu fe cuando, en obediencia a su palabra, nos congregamos regularmente para adorar su nombre. Porque a través de los medios de gracia, Él nos hace florecer en la fe. Él nos hace crecer en el conocimiento de Él. Él nos hace crecer en nuestro amor a Él. Amados hermanos, Él usa los medios de gracia para hacernos prosperar en la fe, para crecer más y más a la imagen de Cristo. Es imposible, a la luz de lo que vemos en Esdras capítulo 3, a la luz de lo que vemos en el Salmo capítulo 92, a la luz del pasaje, hermanos, de Hebreos 10:25, que todos lo sabemos de memoria, amados hermanos, podemos afirmar en esta mañana: es imposible vivir una vida cristiana saludable. Es imposible crecer en la fe, madurar en la fe. Es imposible crecer
santificación. Es imposible crecer en nuestro amor por Dios a menos que nosotros prioricemos el servicio congregacional de adoración a Dios. No importa cuánto tú puedas decir, oh, yo me siento bien en casa. Hermanos, muchas veces, y estamos viviendo, y este tiempo de pandemia ha exacerbado este sentimiento. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo puedo quedarme en casa y ver el servicio por internet. Y una vez más, en estas cosas no hay nada. En ver una predicación por internet no hay nada de malo. Especialmente, bueno, no hay nada de malo cuando usted está escuchando un mensaje de sana doctrina. Pero amados hermanos, yo quiero que tú entiendas que Dios obra en nuestras vidas de una manera diferente cuando nosotros nos congregamos. Ese es el diseño de Dios. La única manera de permanecer firmes en la fe, en medio de la presión cultural que nosotros experimentamos, es congregándonos regularmente para recibir de Dios el vigor que mi fe necesita. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. Y esta expresión, plantados en la casa del Señor, no solamente indica que nuestro vigor viene de Él, también indica una verdad fundamental para nosotros como iglesia. Fíjate que el texto nos dice: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, ya que ellos se plantaron en la casa del Señor. Nos dice plantados. Amados hermanos, porque el que nos planta en Él, el que nos bautiza con Cristo en su muerte y en su resurrección, es Él. Amén. Él nos hace parte, Él nos salva. Escúchame bien, Él nos salva y nos hace parte de un cuerpo. Para que junto con esa familia vengamos regularmente a adorar su nombre para recibir el soporte espiritual que mi fe necesita. Y eso es un soporte que tú no lo recibes, te lo enfatizo, en casa. Es necesario congregarnos. Es por eso que el culto congregacional es tan importante para nosotros. Es aquí donde radica el valor del servicio de adoración público de la iglesia cristiana. Pero también, amados hermanos, el servicio de adoración congregacional provee soporte para nuestra fe, no solamente en que por medio de los medios de gracia somos vigorizados en nuestra fe, sino también en el sentido en que cuando nos congregamos como iglesia a adorar al Señor, tú y yo, hermano, somos fortalecidos en nuestra fe también al ver la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y esto lo vemos en Esdras capítulo 3. También vamos a volver a Esdras capítulo 3, hermano. Y quiero fijar la atención en los últimos versículos. Dice, hermano, vamos a leer el versículo 10 al 13, dice: cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, repito hermano, y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz,
mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en alta voz y se oía el clamor desde lejos. Amados hermanos, no hay una manera tan extraordinaria. Este capítulo no podía terminar de una mejor manera. Finalmente, el cimiento del templo es construido. Y estaban más cerca de ver el templo nuevamente en su lugar. Pero fíjate que en este texto, el texto nos presenta dos grupos de personas. Dos grupos de personas, unos que eran parte de la primera generación de estos exiliados, los que salieron de Jerusalén cuando fueron exiliados por Nabucodonosor. Este grupo de personas habían visto el templo en toda su gloria. Cuando ellos ven, hermano, el nuevo templo, o el cimiento del nuevo templo, ellos lloran. ¿Saben por qué lloran, hermano? Ellos lloran porque ellos sabían que este templo no iba a ser igual al templo de Salomón. ¿Y por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos que ese es el motivo? Porque cuando el profeta Ageo, que profetizó en este tiempo, él ministra al pueblo, él lo confronta. Y si usted lee Ageo capítulo 2, usted se va a dar cuenta que Dios le dice: ustedes consideran que esta casa es poca cosa. Y el profeta Ageo le dice: la gloria de esta casa será mayor que la primera, porque en esta casa yo voy a dar paz a los hombres. Ellos tenían un conflicto, había un grupo que no estaban contentos, pero no estaban satisfechos. Y había otro grupo que asumimos que son los que nacieron en el exilio, que al ver, hermano, los cimientos de la casa del Señor construidos, dice que daban voces de alegría, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo la misericordia y la bondad de Dios para con ellos. Ellos estaban siendo testigos oculares de la bondad y la misericordia de Dios en el hecho, hermanos, de que los cimientos del templo se estaban construyendo. Amados hermanos, y aquí hay una verdad, un principio trascendental para nosotros como iglesia hoy. Ellos no todos tenían la misma, no todos se tenían el mismo estado emocional. Sin embargo, todos ellos, la totalidad del pueblo, al ver los cimientos del templo, de una u otra manera, alabaron a Dios, porque estaban siendo testigos de la obra de Dios en medio de ellos y por medio de ellos. Amén. Cuando nosotros nos congregamos y venimos a adorar juntos al Señor, amada iglesia, nosotros, nuestra fe fortalecida, al ver, cuando podemos ver la manera en la que Dios está edificando su templo, que es la iglesia. Cuando nosotros vemos la obra, la bondad y la misericordia de Dios sobre la vida de mis hermanos y aún en mi propia vida, mi fe es vigorizada. Cuando yo veo la gloria de Dios, el poder de Dios en la salvación del nuevo creyente, mi fe es fortalecida porque soy recordado una vez más que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es fortalecida porque al ver la gloria de Dios y el poder de Dios en la salvación de nuevos creyentes, soy recordado, hermanos, de la verdad de que Dios sigue edificando su templo, que es la iglesia. Es por eso que, hermanos, nosotros valoramos tanto el servicio congregacional, porque nos provee el espacio para ver, ser testigo de la misericordia y la bondad de Dios sobre nuestras vidas y sobre la vida de mis hermanos. Y de esa manera mi fe es fortalecida. Quiero terminar compartiendo con ustedes un texto de la Escritura que enseña la misma verdad, y que está en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Y con este pasaje termino. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22.
Mira cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña esta verdad. Dice la palabra del Señor: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Mira el verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Creo que este pasaje de la Escritura resume con claridad lo que hemos aprendido en esta mañana. ¿Por qué nosotros valoramos hermano, el servicio de oración pública? ¿Por qué no debemos descuidarlo? Porque también provee soporte para nuestra fe. ¿Tú te fijaste la terminología que usa Pablo aquí? Dice, hermano, en el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y en el verso 21 dice nuevamente, en quien todo el edificio bien ajustado va, ¿qué cosa? Creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo, hermano, el edificio que es la casa de Dios, la iglesia, crece? Cuando permanecemos unidos en la adoración a un solo Dios, a un solo Señor, a un solo Salvador. Es la misma verdad que nos enseña el Salmo 92. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a priorizar en nuestras vidas el servicio público de adoración al Señor. No solamente por obediencia a su palabra, sino también porque, amados hermanos, cuando venimos a adorar públicamente a nuestro Dios, nosotros estamos testificando de la unidad de la iglesia y recibimos el soporte que nuestra fe necesita. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a adorar al Señor. Vamos a responder al Señor a través de este canto que vamos a cantar ahora. Él, el Dios que adoramos. Adoremos al Señor, hermanos, con gozo en esta mañana. Grande misericordia.
Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Amados hermanos, en esta semana que hoy comienza, apliquemos lo que hemos aprendido, predicando a Cristo. Da a conocer a aquellos que no conocen a Cristo, dale a conocer el mensaje del Evangelio. Corrija a tus hermanos, anímalos, enseñémonos unos a otros, porque de esa manera es que somos edificados. En esta mañana vamos a orar para terminar. Y quiero, hermanos, antes de quiero darle lugar al pastor José de León. En esta mañana nos visita el pastor José de León con su esposa. Y quiero darle la oportunidad para que él pase aquí al frente y nos despida en oración. Amados hermanos, pase pastor. En la providencia de Dios, el Señor ha ilustrado en esta mañana con la visita del pastor José de León y su esposa lo que significa la unidad de la fe de la iglesia. La unidad de la iglesia que gira alrededor de un solo Dios, de un solo Señor y de un solo motivo. Pastor. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra siempre es fiel, siempre es justa. Y, Señor, llega hasta nuestro corazón. Lo que se ha dicho hoy, Señor, es de tu palabra. Nuestra necesidad es de ti. Nuestra necesidad no es material, sino es espiritual. Y, Padre Celestial, te ruego que tú interpretes todo lo que se ha dicho a cada corazón. Y que lo reciba, Señor, con un corazón abierto y para que transforme la vida de cada uno de los que están aquí.
Bendice la iglesia, bendice a sus líderes, su pastor. Y Padre Celestial, que en esta comunidad sea un faro, una luz que alumbra a la verdad. Amén. Una luz que dirige, Señor, al que no te conoce a lo que es la verdad. Amén. Bendícele, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.